Personas con discapacidad tenemos derecho a un empleo. 15% de la población mundial, alrededor de 1.000 millones de personas, viven con una discapacidad. En México, se estima que 7.7 millones son personas con discapacidad. Del total de personas con discapacidad, 3.5 millones viven en pobreza. 1.7 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Es decir, que en nuestro país, la gran mayoría de las personas con discapacidad aún enfrentan severas condiciones de marginación y pobreza, debido principalmente a la discriminación. Discriminación que muchas veces, por su condición de discapacidad, les excluye de la posibilidad de incluirse a una actividad laboral que les permita una mejor calidad de vida. Ante esta situación, miles de personas con discapacidad enfrentan la necesidad de vivir de la caridad pública, de sus familiares o amigos, de programas asistenciales, de empleos informales o explotados laboralmente. Es evidente que una de las necesidades apremiantes de las personas con discapacidad es la obtención de un empleo digno, de un trabajo decente. Los derechos. Un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto es cumplir y aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, donde el principal paradigma en este siglo XXI es que la sociedad y el gobierno dejemos de observar a las personas con discapacidad como personas enfermas y tratarlas como personas con derechos, con dignidad y respeto. El derecho al trabajo y el empleo. En la cultura laboral incluyente, reconocemos y promovemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, son capaces, competitivas, responsables y creativas. ¿Por qué es indispensable que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo? Para su empoderamiento, independencia económica, desarrollo e inclusión social. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene una persona con discapacidad al tener un empleo? Mejora su autoestima, sus relaciones interpersonales y familiares, se rehabilita y sobre todo logra su independencia. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas, el gobierno y la sociedad al contratar a personas con discapacidad? Se obtienen beneficios fiscales, se promueve la inclusión y la no discriminación. Se promueve la superación de sus compañeros al ser ejemplo en el ámbito laboral. Se promueve la competitividad en las empresas y el gobierno. Se contribuye al crecimiento económico del país. Para lograr un México incluyente, hoy presentamos el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. Esta política pública es encabezada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta política pública tiene como objetivo central coordinar las acciones de diversos actores institucionales, privados o sociales y otros programas gubernamentales que unidos brinden a las personas una efectiva atención a sus necesidades laborales. Une acciones del gobierno, de las empresas, de los sindicatos y de las organizaciones de y para personas con discapacidad. El programa establece 5 objetivos y 23 líneas de acción. Objetivos. 1. Lograr la conciliación entre normatividad, políticas públicas y programas institucionales para garantizar el trabajo digno de las personas con discapacidad. 2. Fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales. 3. Favorecer condiciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a la formación, capacitación y adiestramiento para el trabajo. 4. Garantizar un entorno laboral favorable, con opciones de acceso, desarrollo y permanencia sin discriminación hacia las personas con discapacidad. 5. Facilitar la cooperación con organismos internacionales para la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos de la discapacidad.
Encontrar un empleo a una persona con discapacidad representa el esfuerzo físico y económico de transitar por diversas instancias que no resuelven su necesidad de empleo. Por ello, una estrategia a corto, mediano y largo plazo del Programa Nacional de Trabajo y Empleo es que las personas con discapacidad cuenten con servicios integrados en agencias de inclusión laboral. Lograr un México incluyente representa la capacidad del gobierno para organizar, coordinar y emprender acciones a favor de los sectores sociales más vulnerables de nuestro país. Garantizar un trabajo decente a las personas con discapacidad es el